poderles el video. Buenas. Entonces, el repasito que hoy día vamos a chequear habla de lo que son series de Fourier, ¿no? Entonces, lo importante es que según Fourier se puede representar cualquier función con una sumatoria de senos y cosenos, ¿no? Que van a representar los armónicos más importantes de nuestra función, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que vamos a tener es una función en un determinado periodo que podría ser en el dominio del tiempo, que iba a poder ser representada como la sumatoria de varias otras funciones, ¿no? Que sumadas lo que van a hacer es lograr convertir en esta función prácticamente, ¿no? Obviamente la suma, si ustedes observan, es al infinito. En ese sentido, no vamos a poder tener todo, ¿no? Entonces no va a ser tampoco exacto la reconstrucción, ¿no? Esa restricción eh, va a ser tomada en cuenta en dos tipos de funciones también, ¿no? Que sería la función par y la función impar, ¿no? ¿Qué es una función par? Es una función que es simétrica respecto al eje vertical, es decir, al cruce por cero que tendríamos de nuestra señal, ¿no? En ese sentido, una función par se va a convertir directamente de lo que veíamos en Fourier anteriormente, solamente con esta parte de acá, ¿no? La suma de los cosenos por un parámetro b sub n. En el caso de que fuera impar, que es un reflejo doble, ¿no? Un reflejo en el eje vertical y en el eje horizontal, ahí tendríamos directamente entonces lo que sería solamente valores de senos, ¿no? Ahora, el b sub 0, que sería directamente un caso especial del manejo del coseno, nos va a manejar simplemente lo que sería el desplazamiento en vertical de nuestra señal, ¿no? Es decir, en otras palabras, si nosotros podemos subirla o bajarla a mi señal, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si vamos a subirla, vamos a sumar una constante, b sub 0, y si vamos a bajarla, sería justamente restarle esa constante. Esa constante obviamente va a salir directamente del análisis de nuestra señal en el dominio del tiempo, ¿no? Y salta a la vista que va a ser una modificación, si hablamos de señales, en el caso de telecomunicaciones y electrónica en general, lo que se le denomina offset, ¿no? Es decir, un valor de C, ¿no? Las funciones pares, como decíamos, iban a trabajar en función de cosenos. Aquí tenemos un ejemplito de función par, ¿no? Donde vamos a tener un espejo aquí, entre comillas, que va a duplicar ambas partes de nuestra señal, ¿no? En el caso de la función impar, tendríamos el reflejo no solamente en el eje vertical, sino también de luego en el eje horizontal, de tal manera que, por ejemplo, si aquí tenemos un negativo, a este lado tendríamos un positivo. Si aquí tenemos un positivo, a este lado tendríamos un negativo, justo en el mismo tiempo, desde el origen hacia atrás y desde el origen hacia adelante. En este caso, las funciones que se van a lograr son del tipo sinusoidal, ¿no? Ahora, lo que se va a representar en cada serie de Fourier es solamente lo que es los valores de A sub n, B sub n y B sub 0, que obviamente dependen de la función como tal, ¿no? La frecuencia principal de la señal está determinada como f y genera armónicos que representan la función dada por la serie de Fourier, ¿no? Otro aspecto que teníamos que tomar en cuenta es la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, Fourier va a permitir el análisis de la señal llevando el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es decir, en vez de depender de acá de f, vamos a depender de t, perdón, vamos a depender de f, ¿no? Cambiamos de dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no?
como tomando en cuenta lo que son los periodos, ¿no? En ese sentido, entonces, esta SDT, que dependía simplemente del tiempo, se convierte en una SDF que va a depender solamente de la frecuencia. En ese sentido, entonces, esto se logra a través de la famosa transformada de Fourier, ¿no? Que es una integral impropia que nos va a permitir multiplicar SDT por E a la menos J omega T. Obviamente, este J omega que sería la frecuencia angular, ¿no? Es decir, 2pi por F. Algunas de las propiedades, obviamente cumplen muchas propiedades por ser forma de integral, ¿no? La integral nos va a permitir varios aspectos, pero tres de las que resalto como más importantes para la de telecomunicaciones es la suma de funciones, que nos va a dar como resultado en transformada la suma de las funciones también en forma, pero ya de la frecuencia. La multiplicación por una constante que directamente saca la constante de acá. Y la correlación, ¿no? Que es simplemente lo que tendríamos la integral de S1 de t, S2 de t diferencial de lambda. Y esta nosotros vamos a poderla convertir en lo que sería directamente una simple multiplicación de las dos transformadas, ¿no? Obviamente esto nos va a permitir simplificar el análisis tomando en cuenta un manejo en bloques del tratamiento de la señal, ¿no? Y ahí hablamos de lo que es la función de transferencia, ¿no? Estos bloques funcionales vamos a relacionar salida sobre entrada y obviamente en el dominio de la frecuencia para obtener directamente lo que sería la función de transferencia. Entonces nosotros vamos a poder hacer un manejo en bloques para identificar nuestras funciones de transferencia en, en cada bloque funcional del sistema, que puede representar al final como diagramas de bloque, y además nosotros podemos hallar el comportamiento final de nuestro sistema, ¿no? Aquí hemos puesto un ejemplito, ¿no? Donde lo he dividido en 6 bloques con 2 realimentaciones. Mi señal de entrada se divide en dos. Tengo dos bloquecitos H1 y H2, un H3 que está realimentado. Aquí tendríamos un H4 con dos bloquecitos internos H5, H6 que estarían realimentados, ¿no? Entonces, hemos demostrado anteriormente que cuando tenemos una realimentación de este estilo, tendríamos H3 sobre 1 más H3, ¿no? Entonces, aquí tendríamos H1 por H2 sobre H3, 1 más H3, ¿no? Y este sería un caso similar, solo que aquí adentro en vez de H3 tendríamos H5 por H6, ¿no? Y que todo esto sería multiplicado por este de acá, ¿no? Como aquí tenemos una suma, aquí tendríamos también la misma suma, ¿no? Esto simplemente aplicando lo que son las propiedades que decíamos hace un momento de lo que es la transformación de Fourier, ¿no? Hago notar que esto también se maneja con las transformadas de Laplace, ¿no? Bueno, dicho esto, gracias por escuchar esta clase.